y eliminar algunas de las restricciones o requisitos formales para la acreditación de las firmas, específicamente este requisito que se puso en la minuta del número de identificación de la credencial del lector, que es un número un poco complejo de hallar en las credenciales del lector. En consecuencia, estos son los 4 cambios que en principio se han acordado, se han convenido y que permitirían que el PAN transitara con la minuta. ¿Y qué significa eso de pasar el artículo? La minuta, como se envió de Cámara de Diputados, hizo un desarrollo sobre el objeto de la consulta. Reprodujo, en lugar de utilizar la semántica de temas de trascendencia nacional, utilizó una semántica de actos legislativos del Congreso de la Unión y actos administrativos del Ejecutivo Federal. A juicio de algunos compañeros, eso implicaba una limitación al alcance, al objeto de las consultas populares. En consecuencia, se ha llegado a un equilibrio en el sentido de reproducir tal cual el texto del artículo 35 en relación con el objeto de la consulta, para que sea la Suprema Corte de Justicia la que caso por caso analice si se trata de un tema de trascendencia nacional y si admite o no, amerita o no consulta popular. En ningún momento el presidente de la República hará campaña, no tendrá en ningún momento. Uno de los acuerdos que hemos tenido es que se le retire la posibilidad, la facultad de hacer tiempos oficiales para promocionar una posición con respecto a la consulta o para promocionar incluso la propia consulta. ¿Le corresponderá entonces al INE? Al INE le corresponderá la función de promoción de la consulta y de establecer los mecanismos para poder conocer las posiciones a favor o en contra de una determinada consulta, pero sí eliminamos la posibilidad de que el Ejecutivo haga campaña a propósito de una consulta, y también eliminamos la posibilidad de que se asignen tiempos oficiales a los patrocinados de una consulta, porque había una distorsión en el modelo. Se le daba tiempos oficiales únicamente a quien patrocinaba la consulta o quien promovía la consulta, no así a los que pudieran tener una posición contraria. En consecuencia, eso nos parecía absolutamente un modelo que se distorsionaba en cuanto a la ponderación de los argumentos a favor o en contra de un determinado tema. A ninguno. Únicamente se reserva al INE la facultad de promover la consulta y de también socializar los argumentos a favor o en contra de un determinado tema. El INE será el principal responsable de hacer uso de tiempos oficiales con la reserva que tiene de tiempos para fines propios, se utilizarían para promoción de la consulta, y también el INE establecería los mecanismos a través de los cuales se socializarían los argumentos que respaldan una posición y otra posición. Senador, esto del número de identificación de credencial electoral, lo que sea la OCR. La OCR, en efecto, se había incluido como requisito el señalamiento de la OCR, que es un elemento identificador propio del Instituto Nacional de Elecciones, propio del Registro Federal de Electores, que es muy difícil de identificar y que requiere cierta complejidad para su ubicación. No es fácil, pues, para los ciudadanos, además de señalar en la hoja de firmas el folio de la credencial del elector y el nombre y la firma, se les adicionaba este requisito de la OCR y parecería un gravamen absolutamente innecesario que no abone la certeza, sino que al contrario dificulta la expresión de un aval por parte de un ciudadano a una consulta popular. ¿Cuánto Juan dijo que era lo de retirar la posibilidad de promocionarse? La minuta establecía la posibilidad de asignar tiempos oficiales a los promoventes de una consulta popular. Sí. Eso generaba una disparidad en la argumentación en el espacio público, porque solo los que estuvieran a favor de una consulta tendrían ocasión y oportunidad de socializar sus argumentos. Nosotros creemos que debe ser un debate equilibrado y para eso el INE tiene que arbitrar la asignación de los tiempos, la promoción de la consulta y sobre todo la socialización de los argumentos que respaldan cada una de las posiciones. Muchas gracias. Entonces, ¿cada consulta la va a tener que definir la Corte? ¿Si es un tema trascendente? No, hay dos supuestos. Un supuesto es cuando los ciudadanos promueven la consulta popular. En ese caso, la Corte califica la trascendencia del tema y califica también la constitucionalidad de la pregunta, si no se trata de uno de los temas reservados o vedados para la consulta. En el caso de consultas promovidas por el Ejecutivo o por el Congreso, en ese caso es la convocatoria que emite el Congreso la que califica la trascendencia del tema y también remite a
la Corte únicamente el análisis de la constitucionalidad de la pregunta. Estamos en el supuesto en el cual unos ciudadanos activan por el número de firmas que establece la Constitución una consulta popular. En ese caso es la Corte la que califica la trascendencia del tema y también califica la constitucionalidad de la pregunta. Esa es básicamente el modelo. En el otro caso, cuando son los poderes públicos que promueven una consulta, es el propio poder público, el Congreso de la Unión, el que califica la trascendencia y le deja o le reserva a la Corte únicamente el análisis de la constitucionalidad de la misma.